Aleluya. Dios ha sido bueno y Dios ha sido maravilloso. Amén. Estar en este lugar es un privilegio, ¿verdad? En el lugar santo, recibiendo de la presencia del Señor y del consuelo del Señor. Amén. Amén. Señor, es maravilloso. Estoy un poco enferma, que el Señor me ayude, ¿verdad? Con mi voz, pero sabemos que el Espíritu Santo tiene el control de nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un hombre, como decían muchas de las alabanzas, y mi hermana Angie también empezó, un hombre que se le quebrantó el corazón, un hombre que estaba dolido, un hombre que casi pierde la fe en medio de la prueba. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 73. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les salta de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y hablado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre, por tu gran amor. Tu palabra va a ser expuesta, Señor, en esta noche. Padre, que pueda penetrar en nuestros corazones, y cuando llegue el momento difícil, el momento de la prueba, Señor, podamos tener arraigado en nuestro corazón de que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un hombre escribió estas palabras: he intentado hacer lo correcto delante de Dios. Más que cualquier otra cosa, estaba viviendo una vida más comprometida religiosamente que la mayoría de las personas que conocía. Creía que estaba siguiendo los caminos de Dios y haciendo su obra. ¿Cómo me puede estar pasando esto? ¿Cómo puede estar pasando esto mi familia? ¿Quién escribió esto? Esto lo escribió un rabino llamado Harold Kushner, y lo escribió cuando su hijo de 14 años murió a causa de una enfermedad congénita muy extraña llamada progeria, que es un envejecimiento prematuro. Este dolor, este momento de sufrimiento lo llevó a escribir un libro llamado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y sí, en medio de la oscuridad, en medio de su quebranto, el torbellino de emociones que él pudo sentir por la pérdida de su hijo lo hizo dudar de Dios.
a tal punto que en su libro plasmó algunas preguntas y entre algunas de ellas escribió: ¿por qué un Dios bueno permite que sufran las personas justas? Como padre y como rabino, él decía en su libro que él amaba mucho a Dios, pero que también sentía enojo, tristeza y confusión. Entonces se preguntó: ¿cómo puedo seguir amando a Dios si permitió que mi hijo inocente sufriera tanto? Y de allí surgió otra pregunta: ¿será que debo perdonar a Dios por no haber intervenido? Y wow, cuando yo leí eso, la verdad que temblé. Pero es que, amado hermano, en medio del dolor, en medio de un corazón quebrantado, ¿será que alguno de nosotros se puede levantar a juzgar el corazón herido de alguien? Creo que cada uno de nosotros tenemos que recordar que Jesús, el amado del cielo, antes de sanar a alguien, dice la palabra de Dios que tuvo compasión. Amén. Y en toda la Biblia hubieron hombres, ¿verdad?, que sintieron dolor, que sintieron angustia. Y entre ellos está Job, que en medio del dolor físico, en medio de la pérdida, no solamente de sus riquezas, sino de todos sus hijos, aún su esposa no creía en él. Y los amigos que supuestamente fueron a salvarlos, ni ellos podrían creer en él. Así que Job dijo: ¿por qué no morí yo en la matriz? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. He pecado. ¿Qué te he hecho, oh a ti, guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, pero hazme entender por qué contiendes conmigo. Jeremías también estuvo en esta lista. Él, a causa del rechazo, a causa de la burla, él quiso dejar el ministerio porque él se sentía agotado e incomprendido por Dios. Él dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. También Moisés estuvo en esta lista, agotado emocionalmente, espiritualmente. Sentía que el peso del ministerio le era demasiado y que él ya no podía más. Sentía soledad en medio del liderazgo. Y en Números 11:11, Moisés le dijo a Dios: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. ¿Y esta es la manera como piensas tratarme? Sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Elías, después de ver fuego descender del cielo y él ser el instrumento que Dios usó a causa de la persecución, le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, y quítame la vida. Entonces, amado hermano, esto nos enseña que en medio del dolor vamos a decir palabras muchas veces desacertadas. Vamos a decir cosas equivocadas, nacidas de un dolor, de un corazón quebrantado, de una prueba que quizás nunca imaginamos que íbamos a pasar. Pero esto también nos enseña, amado hermano, que Dios
puede soportar nuestras quejas. Dios puede soportar nuestras preguntas, porque Él, amado hermano, no quiere un corazón religioso. Él no quiere un corazón hipócrita o una superfe. Él lo único que quiere de nosotros es fe, como el tamaño del grano de una mostaza. Esa fe después va a crecer, pero primero es muy pequeñita. Y Dios lo que quiere de nosotros, amado hermano, es que nosotros lo sigamos buscando, aun cuando nosotros no podamos entender el propósito de nuestras vidas. Dios no desecha ni reemplaza a los que están cansados, a los que están adoloridos o a los que tienen dudas, sino que Dios los renueva. Es por eso que Job, al final de su proceso, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque, amado hermano, Él sabe, nuestro Dios amado, que solo tenemos un lugar a donde ir. Un lugar, amado hermano, donde podemos encontrar esperanza. Un lugar donde realmente podemos ser tú y yo. No tenemos que usar máscaras, podemos quitarnos el traje de la religiosidad. Es un lugar donde nosotros podemos ser restaurados. Y es en la presencia del Señor. Es a los pies de Cristo. Ese es nuestro único lugar seguro. Amén. Es por eso que la palabra de Dios en el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Así que si en esta noche tú viniste quebrantado, viniste adolorido, tu cuerpo te duele, quizás tu matrimonio se está destruyendo, quizás la soledad te ha encontrado, quizás tus hijos están en rebeldía, quizás no entiendes lo que está pasando en tu vida. El Señor te dice hoy: cercano estoy a ti. Y la palabra de Dios dice: Él salva a los contritos de corazón. Amén. Y esto, amado hermano, es lo que nos enseña el Salmo 73. El salmista también se preguntó: ¿por qué los justos tienen que sufrir? Pero el salmista, más adelante vamos a ver que quitó su mirada de Dios y él puso su mirada en un lugar donde usted y yo, como hijos de Dios, nunca deberíamos ponerlos. Y es que él empezó a mirar que a los malos les iba bien. Sí, a los malos sí les pasaban cosas buenas. El Salmo de Asaf, como dice su título, es una narración de la prueba que este hombre enfrentó en su vida. Y nosotros hoy, al escudriñarla, vamos a aprender enseñanzas sólidas en nuestras vidas que nos van a poder ayudar cuando llegue el momento de la prueba. Estas enseñanzas nos van a enseñar cómo este hombre enfrentó la tentación, la duda, la frustración, el dolor, de cómo enfrentar esas pruebas que llegan de repente. Cuando pensamos que todo está bien, cuando pensamos que estamos espiritualmente, quizás hemos subido de nivel, ahí es donde llega la prueba repentina. Y a Asaf, tal como a nosotros, le llegó el momento, el día malo. Amén. Y Asaf, en medio de su dolor, empezó a dudar de Dios, porque a Asaf se le cegó el entendimiento. Él empezó a preguntarse: ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena apartarse del mal? ¿Valdrá la pena dedicar mi vida a Dios? Él estaba viviendo un tiempo entre la lucha de la fe y lo que sus ojos naturales estaban viendo delante de él. Había una realidad que contrarrestaba la fe de Dios. Amén. Así que todo esto quedó plasmado en un cántico a Dios. Este cántico
no era un cántico de alabanza como muchos salmos que nosotros conocemos, amén, sino que era un canto que nos lleva a la reflexión, a la transformación interior. Narra la experiencia personal de lucha, de duda y de fortalecimiento espiritual. Y para poder entender este salmo, primero tenemos que saber quién era Asaf. Y sé que muchos de los que están aquí nos vamos a identificar con él. Asaf era un levita. Él venía de la tribu de Leví. Por lo tanto, él era un hombre que tenía una promesa. Él tenía una palabra de Dios. A las demás tribus, Dios les dio herencia, les dio una tierra en la tierra prometida. Pero a los levitas Dios les dijo: yo voy a ser su herencia. ¿Y qué palabra más grande puede recibir un hombre que Dios te diga: tú vas a ser mi herencia, yo voy a ser tu herencia, amado hermano? Porque las herencias terrenales se acaban. Hoy tienes las tierras, pero mañana no las puedes tener. Hoy tienes riquezas, pero mañana no las puedes tener. Es más, hoy tienes salud, pero mañana no la puedes tener. Sin embargo, Dios es eterno. Él trasciende, Él no cambia, Él es inmutable, Él es el todopoderoso y Él es nuestra herencia. Amén. Así que Asaf también no era cualquier levita. No. Asaf era el director del coro y músico principal del templo bajo el reinado del rey David. Esto lo dice en Primera de Crónicas. Pero el canto de Asaf tampoco era igual que cualquier canto. Era un canto especial, lo dice Primera de Crónicas 25 del 1 al 2. Dice que mientras él cantaba, él estaba profetizando. Aleluya. En Segunda de Crónicas 29:30 dice la palabra de Dios, lo llama el vidente de David. Y es que en el Antiguo Testamento habían profetas y habían videntes. Ambos recibían revelaciones del cielo, pero el vidente solía experimentar las profecías de una manera diferente. Y es que el vidente podía ver visiones espirituales. Así que Asaf no profetizaba quizás como Isaías, quizás como Jeremías, que daban mensajes hablados al pueblo, sino que él profetizaba mientras él cantaba. Aleluya. Dios hablaba a través de sus cánticos. Y esto nos enseña, amado hermano, que en esta generación necesitamos Asaf. Hombres y mujeres de Dios que estén conectados con Dios. Amén. No se trata de cantar por cantar. No se trata de tocar un instrumento. No se trata de subir a un púlpito o a una plataforma para decir que yo tengo un título. La alabanza va más allá de eso. La alabanza es conexión con Dios. La alabanza no es solo entronar el trono de Dios, es que también la revelación de Dios llegue al pueblo. Amén. Así que Asaf sí, sí era un hombre que adoraba en espíritu y en verdad. Nos muestra que Dios puede hablar de muchas maneras. Es por eso que nosotros no podemos encerrar a Dios en un molde, porque Dios hablaba mediante el cántico de Asaf. Amén. Así que esta generación y hoy necesitamos hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la alabanza se toma nada más en colores, en show, en casi que baile. Necesitamos alguien, un hombre comprometido con Dios, que nos lleve hasta su presencia, que nos conecte hasta la presencia de Dios. Amén. Así que Asaf, sí, este era el escritor del Salmo 73, era un levita,
o sea, tenía una promesa, era un músico principal, él estaba sirviendo dentro del templo, sus dones estaban activos porque él era profeta y también vidente de David. ¿Qué nos dice esto, amado hermano? Que Asaf conocía a Dios. Él no era uno que venía al templo a calentar los bancos. No, él conocía y escuchaba la voz de Dios. Él era cercano a Dios. Él era un servidor por excelencia. Sus salmos eran el fruto visible, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. No es por su linda voz, ni es por su don, es por los frutos. Aleluya. Así que el fruto en Asaf era evidente porque sus cánticos hablaban de Dios y conectaban al pueblo a Dios. Quiere decir que había una experiencia espiritual con Dios. Amén. Pero al profeta, al adorador, al servidor, le llegó el día del zarandeo. Sí, aquel zarandeo que Jesús le habló a Pedro. Aquel que no esperamos, pero va a llegar. Amén. Así que Asaf casi se le resbalan sus pies. Y es aquí donde se cumple la palabra de 1 de Corintios 10:12. El que se crea que esté firme, mire que no caiga. El que conocía a Dios entró en una crisis espiritual profunda entre la fe y la duda. Y mire qué interesante, empieza Asaf contando su testimonio cantado. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto nos demuestra, amado hermano, que cuando Asaf escribe este salmo, ya él había superado la prueba que se le había presentado. Es como si él dijera: después que viví todo lo que viví, después de esta amargura, ahora yo puedo certificar con certeza, sí, de que Dios es bueno. Es por eso que Asaf utiliza la palabra ciertamente. En otras palabras, verdaderamente no cabe duda de que Dios es bueno. ¿Y cuántos de los que están aquí saben que Dios es bueno? Que Dios es fiel y que Él seguirá siendo bueno en nuestras vidas. Es esta convicción, amado hermano, la que nosotros debemos arraigarnos en el momento de la prueba. Cuando venga la enfermedad, Dios es bueno. Cuando venga la escasez, Dios es bueno. Cuando venga la rebeldía en tus hijos, Dios es bueno. Cuando vengan los problemas matrimoniales, Dios es bueno. Cuando venga el momento inesperado, Dios sigue siendo bueno. Así que Asaf dice: Dios es bueno con el pueblo de Israel, con el pueblo del pacto, y nosotros también estamos en ese pacto por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo que nos lavó. Amén. Pero después Asaf lo hace más particular y dice: Dios es bueno, pero tampoco con cualquiera, sino con los de limpio corazón. Y creo que esa es una de las características principales que todo cristiano debería tener. Ahora, ser limpio de corazón no significa, amado hermano, que no vamos a cometer errores o que somos perfectos. Y Asaf lo sabía. Pero ser alguien de limpio corazón, amado hermano, es alguien que es sincero delante de la presencia del Señor, que no busca lo suyo, sino busca la voluntad de Dios. Es un corazón sin doblez. No es un corazón hipócrita, sino es un corazón humilde, transparente, íntegro, que reconoce su pecado y permite que Dios lo limpie. Y Jesús dijo estas mismas palabras adelante, mucho más, unos años más adelante, en Mateo 5:8. Bienaventurados, felices, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios. Así que si tú estás limpiando tu corazón, ese día va a llegar en que nosotros podamos mirar cara a cara al Maestro, en que ya no haya tristeza, ya no va a haber más tribulación, sino que vamos a estar eternamente con el amado. Amén. Pero los de limpio corazón también podemos ver a Dios cuando nosotros entramos en su presencia, cuando sentimos su paz, cuando sentimos su abrazo, cuando sentimos que Él nos sana. Aún en las pequeñas cosas podemos lograr ver a Dios. Pero un corazón amargado, hipócrita, envidioso, iracundo, rebelde, orgulloso, nunca va a poder ver la bondad de Dios ni la majestad de Dios. Porque vive amargado, porque vive de envidioso, porque vive mirando lo que tiene el otro. Es por eso que necesitamos día a día limpiar nuestro corazón. Y aquí en el versículo 2, Asaf empieza a contarnos el momento de su quiebre. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En la Nueva Traducción Viviente dice: casi perdí el equilibrio, mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer. Asaf está diciendo: en cuanto a mí, sí, es verdad que Dios es bueno, pero por poco se me olvida que Dios es bueno. Sí, en cuanto a mí, esa verdad es totalmente cierta, pero casi pierdo de vista que Dios es bueno, amado hermano. Asaf quitó la mirada de Dios. Y amado hermano, cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, automáticamente perdemos la intimidad con el Espíritu Santo. Y es aquí, cuando nosotros pensamos que todo está bien, todo está perfecto, estoy sirviendo a manos llenas en el templo, que entra en nuestra vida una confusión, amado hermano, porque servir a Dios no es sinónimo de intimidad con Dios. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Estaba cargado de trabajo, ¿sí? Trabajo para Dios. Era director de alabanza, compositor, encargado de llevar al pueblo a la adoración, profeta, vidente, lleno de servicio, pero su vida espiritual se estaba desmoronando, se estaba muriendo. ¿Sí? Asaf estaba en el templo sirviendo a Dios. Él cantaba, pero su corazón estaba desconectado de Dios, aunque su servicio aún seguía activo. Así que el servicio no nos habla de nada. El don no nos habla de nada. Venir y servir a la iglesia es bueno, pero que no te confunda. Eso no significa que Dios te conoce. Porque la palabra de Dios dice: pero Señor, eché fuera demonios. Eso habla de servicio, eso habla de don. Pero el Señor le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. El pastor te conoce, los líderes te conocen, los hermanos te conocen, pero puede ser que Dios no te conozca. Asaf casi se le muere la fe. Andaba sirviendo. Exteriormente los hermanos lo veían y decían: tremendo hombre de Dios. 100%, 100 puntos para Asaf. Pero interiormente su vida espiritual era un caos. La carne cogió terreno. El enemigo andaba acechando como un león, a tal punto que más adelante Asaf, el hombre de Dios, el hombre que conocía a Dios, cuestionó a Dios. Estuvo a punto de caer en la incredulidad, porque él asumió que su servicio lo acercaba a Dios. Y empezó a mirar a un lugar equivocado. Dejó de mirar a Dios y empezó a mirar la vanidad, lo pasajero. Empezó a mirar lo que el mundo ofrece. Y él pensó que lo que el mundo ofrece era bendiciones que Dios le daba a los que no conocían a Dios. Mire todo lo que trae el desenfoque. Mire todo lo que trae distraernos
espiritualmente, a tal punto que nos podemos caer y nos podemos perder. Amén. El desenfocarnos de Dios nos hace caminar por un camino resbaloso donde podemos perder el equilibrio y podemos caer. Y esto Pablo lo sabía en 1 Corintios 9:27. No sea que, habiendo sido heraldo, habiendo sido guía, habiendo proclamado el evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconoce que predicar no lo hace inmune. Hacer que otros vayan al cielo puede hacer que tú te pierdas. Wow. Cuán equivocado estamos a veces. Cuán entretenido estamos a veces aún dentro de la iglesia. Amén. Así que Asaf nos va a explicar por qué él entró en esta crisis. En el versículo 3 dice: porque tuve envidia. El que estaba sirviendo, el que llevaba al pueblo a la adoración, tenía envidia en su corazón de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es aquí, amado hermano, me encanta Asaf. Estudiar de la vida de él, la verdad que es un deleite, porque yo no sé ustedes, pero muchas veces me he visto fotografiada en él. Asaf no era un religioso. Qué maravilla. Qué lindo que podamos quitarnos esa capa de religiosidad, de super fe que no existe, ¿verdad? De que a mí me va todo súper bien, yo tengo la mejor familia, en mi familia no sucede nada. Quítese el saco de la hipocresía. Así que Asaf sí era un hombre de limpio corazón, porque él reconoció su pecado. Él reconoció que puso sus ojos en lo vano de este mundo y en los deleites de este mundo. Él no tapó su realidad. Él dijo: yo tuve envidia. Y esos son con los hombres y mujeres que Dios le gusta tratar. Con los envidiosos, no, sino con los que reconocen cuál es su error, pueden reconocer cuál es su pecado. Asaf no le echó la culpa a nadie. Él no dijo: por culpa de estos impíos tuve envidia, o por culpa de las injusticias de Dios tuve. No, él dijo: el del problema era yo en mi corazón. Yo tuve envidia. Amado hermano, la transparencia marca el inicio de la restauración. Amén. Así que Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para alcanzar la misericordia de Dios necesitamos la transparencia. Necesitamos quitarnos toda careta. Amén. ¿Y qué es la envidia? Es un sentimiento de descontento o tristeza por el bien ajeno, acompañado de deseo de tener lo que otro posee. Quiero lo que tú tienes y me duele que lo tengas. Así estaba Asaf. En Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. Así que Asaf dijo: tuve envidia de los arrogantes, viendo. Aquí nos está diciendo que quitó la perspectiva de Dios. Estaba sirviendo, pero estaba diciendo: mira aquel, tremendo carro, y yo con un transportation. Gloria a Dios, aleluya. Y mira aquella, pero porque aquel le va a ver. ¿Y mi familia para cuándo, Dios? Él quitó la perspectiva. Se entretuvo en el servicio a Dios y puso su mirada en los que no tienen a Dios. Aleluya. Asaf se olvidó de los beneficios que Dios le había dado a él. Estaba menospreciando lo que Dios le había dado. Dios a todos nos da bendiciones. ¿Y por qué nosotros queremos tener lo que el otro tiene? Si nosotros tenemos nuestro propio propósito, Dios nos ha llenado de bendiciones. Solamente tiene que ver su closet,
tiene un carro, tiene un trabajo, tiene una familia, tiene hijos, tiene amigos. Pero a Asaf nada de eso le importó. Él quería lo que tenían los impíos. Así que él perdió el enfoque. Mientras servía, dejó de mirar al Dios que lo sustentaba para mirar cómo los impíos prosperaban. Dios les dijo a ellos: yo voy a ser su herencia. Pero él dijo: pero ¿y este tiene terreno y yo no? A lo mejor Asaf vivía en una casita humilde. Pero este tiene vacas y yo no tengo ni dónde caerme muerto. Pero él se le olvidó que Jehová, el Dios todopoderoso, ay, a mí que me quiten todo, pero que me dejen a Cristo. Aleluya. Así que, amado hermano, ¿dónde como iglesia de Jesucristo estamos poniendo nuestros ojos? Como iglesia, ¿dónde están tus ojos? ¿Con quién nosotros nos estamos comparando? ¿Qué hace que nosotros olvidemos la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso hemos cambiado la mirada en Cristo para empezar a ver cosas vanas? Para empezar a ver el dinero, la fama, la apariencia, la felicidad de otros, la supuesta salud de otros. ¿Acaso estamos sirviendo a Dios, pero con deseo de tener lo que tiene el mundo? ¿Acaso nos parecemos a la Odisea? Un pie en la iglesia para que todo el mundo piense que es cristiano, pero ay, como me gusta aquello. Ay, cuando veo esos reels, uy, yo quisiera estar ahí, se me mueve el pie también. ¿Realmente tenemos nuestra mirada en Cristo? Ahora en el versículo 4, Asaf nos va a decir cómo él estaba mirando a estos impíos. Dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Asaf está diciendo: ni se enferma. La palabra de Dios no nos dice qué prueba era lo que estaba pasando a Asaf. No sabemos si era de salud, si era económica, no sabemos si era en su matrimonio, no sabemos si eran hijos rebeldes. Pero él dijo aquí: esa gente ni se enferma, no le importa ni la muerte. Es más, se muere y no le duele. Versículo 5. No pasan trabajo como los demás mortales. Ay, eso será verdad. Ni son azotados como los demás hombres. En otras palabras, viven su dulce vida, no tienen dificultades, no tienen ningún problema. Versículo 6. Por lo tanto, la soberbia los corona. Claro, ni se enferman, no tienen problemas, no tienen una esposa rencillosa, no tienen un marido que no quiere trabajar. Claro, por eso se llenan de orgullo, por eso andan con una corona de orgullo, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7, los ojos se les salta de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: estos gordos ricachones tienen todo lo que desea su corazón. En otras palabras, a lo mejor él estaba pasando dificultad. Y él dijo: esta gente tienen de todo. Mira para eso que gordo están y yo todo flaquito y sirviendo al Señor. Es más, emprenden un negocio y a ellos les va bien. Y yo emprendí uno y el mío no se me dio. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. En otras palabras, son burlones y en su orgullo provoca que aplasten a los demás. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. La traducción del lenguaje actual dice: con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Asaf estaba viendo que ellos pecaban, que se burlaban de Dios, pero aún les iba bien. Tenían salud, tenían dinero, no tenían problemas y se burlaban de Dios. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. La Reina Valera contemporánea, mire qué interesante lo que dice. Así que esto no es de ahora, eso viene de atrás. Por eso
el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Asaf dice, les va tan bien que hasta los del pueblo de Dios, los que están adorando, les gusta andar con ellos. Quieren ser como ellos, se visten como ellos, tienen su mirada en ellos. Es más, todas las palabras se las tragan. Es más, si no le salen palabras, va y le abren la boca y la absorben. ¿Será que el pueblo de Dios está mirando al mundo? Es por eso que estamos viendo hoy en día iglesias que parecen discotecas. Yo me pregunto, ¿y qué hace una iglesia en la oscuridad? ¿Estamos en una iglesia o estamos en una discoteca? ¿Qué hacen las hijas de Dios vistiéndose como el mundo? ¿Somos cristianos o somos del mundo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿Será que nos estamos comparando con los impíos? ¿Será que estamos criando a nuestros hijos como los impíos? ¿Será que dejamos hacer a nuestros hijos lo que ellos quieran? Ay, porque el niño se va a enojar como el del mundo y me va a llamar a la policía. Que me lo llame. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo se está conformando a este siglo? Y en vez de ellos volverse a nosotros, nosotros nos estamos volviendo a ellos. Sino transformaos. ¿Dónde está la transformación de la iglesia de Jesucristo? La diferencia de la iglesia de Jesucristo, que cuando alguien te vea de lejos diga, ese es cristiano, y de cerca también es cristiano. Sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos? Versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. La Reina Valera contemporánea dice, hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De eso ni se entera el Altísimo. En otras palabras, si Dios existiera, ya todo esto me lo hubieran quitado. Pero no, yo sigo bailando, gozando, y a mí no me han quitado. Sigo prosperando, tengo tremendo billete y no me enfermo. ¿Será eso verdad lo que Asaf estaba viendo? Versículo 12. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, estos impíos sin preocupación de nada, alcanzaron riqueza. No solo no se enferman, no solo no tienen problemas, sino que son hasta ricos. Y yo, tremendo pobre, tengo que estar haciendo overtime, extra overtime, y hasta 3 trabajos tengo que tener. Asaf estaba totalmente turbado y confundido. Amén. Versículo 13. Y es aquí donde Asaf se quebró por completo. Es aquí donde Asaf, todos esos pensamientos, por haber salido del único lugar donde tenemos esperanza, empezó a quebrarse y a partirse. Y déjame decirle algo, hermano. Quizás esto parecerá chistoso, pero allá afuera hay muchos que fueron cristianos que estuvieron sirviendo aquí y hoy están en el mundo. Porque se confiaron en que estaban en una plataforma, en que tenían un micrófono, en que danzaban, pero realmente ahí no había intimidad con Dios. Versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Después de mirar a Asaf, que ellos eran saludables, cuán exitosos eran, populares, que vivían tranquilos, cuánto prosperaban, él dijo, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve apartarme? ¿De qué me sirve vivir en santidad? ¿De qué me sirve vivir metido en el templo?
Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es aquí donde vemos que Asaf estaba pasando una prueba muy dura. La palabra de Dios no nos dice qué, pero su fe se le tambaleó. Casi la pierde. Casi sale de los caminos de Dios. Asaf no había dejado de creer en Dios, pero su corazón estaba totalmente herido. Versículo 15. Si dijera yo y hablare con ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Asaf estaba viviéndolo internamente. Asaf era un envidioso, pero no era un chismoso. Así que Asaf esta prueba la pasó en silencio. No la habló con nadie porque él sabía que si él lo hablaba al pueblo, muchos se hubieran perdido. Amén. Versículo 16. Cuánto pensé para saber esto, fue muy duro para mí. Fue muy duro saber que los de allá vivían su dulce vida, que los de allá prosperaban, y él, que servía a Cristo con devoción, que era un instrumento, la estaba pasando muy mal. La estaba pasando terrible. Pero hubo un límite, y es donde nosotros tenemos que llegar siempre. Y está en el versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que delata un límite, marca un antes y un después en la vida de Asaf. Hasta que antes él estaba comparando su vida con los impíos, sentía envidia, dudaba de Dios, estaba amargado, su fe se estaba apagando, estaba a punto de caer. Pero todo cambió en un instante, tal y como lo hace Dios en nuestras vidas. La solución no fue un milagro. La solución no fue que Dios castigara a los malos. La solución no fue que mejorara su problema. La solución fue que él entró al santuario de Dios. Entrando en su santuario. Y ahora yo me pregunto, pero si Asaf estaba todos los días en el santuario. ¿Ves que su servicio lo confundió? ¿Ves que él no entraba en el santuario de la manera adecuada? Estaba tan ocupado sirviendo, estaba tan entretenido que se le olvidó buscar a Dios, que se le olvidó la conexión entre el hombre y el cielo. Él se confió de su servicio, y eso no es sinónimo de que Dios te conozca. No es lo mismo entrar al santuario a servir que a tener comunión con Dios. Esta vez él entró de una manera diferente al mismo santuario. El santuario no cambió, no le cambiaron el color, no cambiaron a los pastores, no cambiaron a los otros cantores. Era el mismo templo, pero el que entró diferente fue él. No entró como levita, sino como hijo. No entró a cantar, sino a encontrarse con Dios. No entró a servir, sino a buscar a Dios. No entró por rutina, sino con hambre. No entró como una religión, sino entró con quebranto de corazón. Aquí Asaf es donde se detiene. Es donde ora de verdad. Es donde abre su corazón a Dios. Es donde él empieza a sanar interiormente. Es por eso que Jeremías dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Quiere decir, amado hermano, que muchas veces tenemos que detenernos. Estamos yendo tan rápido que no sabemos nada. Andamos perdidos. Venimos, servimos, ayudamos a los hermanos, ayudamos a los pastores, nos paramos aquí a predicar, a cantar, a danzar, pero tenemos un caos en nuestra vida, un caos en nuestra familia, cayéndose en nuestra casa, cayéndose en nuestros hijos, pero yo estoy sirviendo.
Paraos. Detente un momento. Dios te dice, ten un stop. Deja de correr sin dirección. Deja de vivir en automático. Deja de actuar por impulso. Deja de seguir costumbres vacías. Detén tus emociones, tu enojo, tu ansiedad. Antes de avanzar, Dios te dice, detente. Porque puedes estar avanzando, pero a una dirección equivocada. Puedes estar sirviendo, pero sin intimidad. ¡Qué duro! Eso es ser muy hipócrita. Puedes estar activo en el servicio, pero tu corazón puede estar perdido. Paraos en los caminos y mirad. No es solo que te pares y no hagas nada. Mirad. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? El fruto de tu camino. ¿Te está dando fruto ese camino que tú estás siguiendo? El estado de tu corazón. Mira tu comunión, tu actitud, tus motivaciones. Mira si te estás enfriando. Aleluya. Gloria a Dios. Paraos en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? La senda antigua no es una religiosidad. La senda antigua, amado hermano, no es un legalismo. No es ponerte una falda larga, no es ponerte un cuello de tortuga, no es ponerte aretes, no es pintar. Eso no es la senda antigua. La senda antigua es volver a la oración, volver a la palabra, volver al temor de Dios, volver a la obediencia, volver a la santidad, volver al primer amor, volver a la comunión, volver a depender del Espíritu Santo, volver a la vida sencilla del evangelio, pero con profundidad de Dios. Pero ahora lo hacemos al revés. Una vida de opulencia dentro de la iglesia y una vida sencilla, raquítica, de comunión con Dios. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas es a los caminos que siempre funcionaron. ¿Por qué los queremos cambiar? La palabra de Dios es la que funciona. Lo que nunca ha cambiado, lo que Dios aprueba, es donde nosotros tenemos que caminar. Y andad por el camino. No es que lo sepas. No es que te sepas la Biblia de la A a la Z. No es que sepas el camino, pero tú dices, bueno, aquel es el camino, yo voy por otro lado como Jonás. Andad en el camino. Quiere decir que tenemos que tomar una decisión de lo que vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Debemos de cambiar de dirección. Y cuando te pares, mires, vuelvas a las sendas antiguas, dice la palabra de Dios, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es por eso que hay ansiedad. Es por eso que no podemos dormir, porque andamos como gallinas sin cabeza, sirviendo, diciéndole a todo el mundo que somos cristianos. ¿Y el fruto? ¿Tú conoces la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Sabes cuando Dios te habla? ¿Te despierta Dios por las madrugadas? Él quiere hablar contigo. Paraos en los caminos. Asaf, dentro del santuario, que no es estas cuatro paredes, es la intimidad con Dios. Asaf se le cayó el velo, vio la verdad, entendió que lo que veía era solo vano. Dios alineó su corazón, aclaró sus pensamientos y corrigió su perspectiva. A veces no sabemos cómo llevar un matrimonio y andamos preguntándole a los pastores, a los líderes, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy perdiendo mi matrimonio. Y ya le preguntaste a Dios. Ya entraste en la intimidad. Se te están yendo los hijos de las manos, pero tú has hablado con Dios, le has pedido el consejo a Dios. Tu economía es un desastre, pero ya tú le preguntaste a Dios si realmente estás llevando tu economía como es. Paraos en los caminos y entra
otra vez a la presencia de Dios. Entra, no, entremos a la presencia de Dios. Versículo 18, aquí Asaf ya nos empieza a contar lo que Dios le reveló en la presencia de Dios. En verdad los pones en un camino resbaladizo. No, ya no les va tan bien. Ya Asaf entendió que eso es pura palabrería del mundo para que te vuelvas a él. En verdad le pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantas, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó por la noche. En otras palabras, tienen una vida que es como un sueño. Hoy está y mañana desaparece. Te lo restriegan en la cara, sí, pero le dura poquito. Y lo de nosotros es eterno, aleluya. Asaf entendió y Dios le mostró que los impíos sí sufren emocionalmente, porque el alma sin Dios está vacía. Físicamente, porque el pecado destruye el cuerpo. Con las relaciones, porque la flama no compra un verdadero amor. Tienen mucha gente que dice que los ama, pero cuando llega a su casa ya no hay nadie. Y nosotros tenemos a Dios. Donde quiera que vayamos, ahí está mi Cristo. Si tengo un problema, Señor, ayúdame. Si estoy feliz, gracias, Señor. Siempre tengo compañía. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo me recogerá Jehová. Es por eso que tenemos que salir a predicar, porque no tienen esperanza y no tienen salvación. Y un día nosotros estuvimos ahí. Ellos no tienen esperanza eternamente, porque su castigo final es vivir separados de Dios, y les espera un infierno eterno. ¿De qué me sirve gozarme esta vida si eternamente voy a estar separada del Dios que tanto me amó? En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos se muestran felices en las redes sociales, no se come ese cuento, con su familia, y tú dices: wow, Señor, tremenda familia, y mira qué casa. Tampoco, eso es una foto nada más. Después ni se miran, cada uno coge por su lado. Y nosotros vamos a estar tristes por eso. Y nosotros vamos a sentir envidia de ellos. Tienen millones, pero no duermen en paz. Alcanzan la fama, pero pierden a su familia y su propósito. No conocen el amor de una amistad sincera. Los quieren por el dinero, pero cuando el dinero se acaba, ni te conocí. Pero aquí, en la familia de Cristo, todos somos hermanos. Yo cuento contigo y tú cuentas conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 21. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Cuando tú quitas la mirada de Dios, Satanás va a coger tu corazón y lo va a destruir. Asaf estaba destruido por dentro a causa de la envidia que él sentía. En la Reina Valera dice que sentía punzadas en mi corazón. Fui tan necio e ignorante. Debo haberle parecido un animal sin entendimiento. Wow. Wow. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como hijos de Dios? ¿O como personas? ¿O como dice Asaf, animalitos sin entendimiento? Cuando el entendimiento la tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. La revelación certera, la luz que ilumina nuestro camino. Versículo 23. Sin embargo, todavía te pertenezco.
Me tomas de la mano derecha. Aquí vemos la misericordia de Dios. Dios no permite las pruebas para destruirnos, sino es para transformar el corazón. Dios sabía que Asaf tenía algo que no le había entregado. Dios sabía que Asaf estaba sirviendo con un corazón medio chueco. Y es ahí, en la presencia del Señor, donde somos transformados. Sí, es verdad, somos quebrantados, pero después que nos levantamos del quebrantamiento, nuestro corazón se parece más al de Cristo. Aleluya. Versículo 24, me guías. Qué lindo saber que tenemos a un Dios que nos guía, que no estamos solos. Así que si tú estás pasando una dificultad, Él es tu guía, Él es tu consejero, Él es tu amigo, Él es tu padre, Él es tu estandarte. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y nos vamos poniendo de pie para ya terminar. Si ustedes pueden buscar el Salmo 73 en el versículo 25, para que todos lo podamos leer juntos, los que trajeron la espada de Dios. Aleluya. Versículo 25. Lo leemos juntos. 1, 2 y 3. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparte. Fuerte este versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar a todos las buenas obras. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? Al Dios Todopoderoso, Señor. Gracias porque tú no miras nuestro pecado, Señor. Gracias porque tú no miras, Señor, nuestro camino cuando está a punto de resbalarse, Señor. Sino que tú nos traes hasta tu presencia, Señor. Sino que tú nos traes a ese lugar altísimo, Señor, donde podemos ser restaurados, donde podemos ser muchas veces quebrantados, Señor, pero somos nueva vasija en tus manos, Señor Jesús. Padre, consuela nuestro corazón en el tiempo malo. Consuela nuestra vida en el tiempo difícil, Señor. Padre, solo te tenemos a ti. Tú eres el lugar seguro donde podemos ser transparentes. Ayúdanos, Señor, a vivir en plenitud tuya, Señor. Ayúdanos a vivir en conexión tuya, Señor. Ayúdanos a no perder el norte, sino que cada día podamos buscar tu presencia en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cuando entremos en este santuario, Señor, entremos para buscar tu presencia, Señor, y que no entremos por una vanidad, porque digan que tengo un título, porque digan que soy el servidor que tiene todos los dones, sino que vengamos a buscar el alivio que solo tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos, Dios, y te damos gracias, Padre, porque es que realmente tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido maravilloso con nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, y que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Quedamos despedidos.